Bueno, en este cuarto encuentro nos acompañará hoy Diana María Guzmán, quien es profesional en ciencias bíblicas del Instituto Bíblico Latinoamericano de Uniminuto, secretaria general de la Vicaría de Evangelización y del Centro de Anuncio, Formación en la Fe y Diálogo con la Cultura. Entonces, bienvenida, Diana. Gracias por estar aquí y compartir tus conocimientos con nosotros. Helmut, muchísimas gracias por todo tu apoyo a lo largo de estas sesiones. Y bueno, bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan. En este momento pues estamos cerca de 135 personas conectadas. Esperamos que a lo largo de la sesión se vayan conectando más. Pues como lo ha anunciado Helmut, estamos en el cuarto encuentro formativo de los servidores de la animación bíblica de la evangelización. Y en este encuentro formativo vamos a adentrarnos en uno de los elementos que hacen parte de este itinerario del pasaje de los discípulos de Maús. Pero hoy, antes de iniciar, vamos a hacer un ejercicio de recordar cada uno de los momentos que hemos avanzado a lo largo de estas sesiones y cómo hoy, el encuentro de hoy nos pone también a reflexionar en torno a otro elemento que hace parte de los caminantes, los discípulos de Maús. En el pasaje de los discípulos de Maús hemos identificado 6 signos. Uno de ellos es el camino. Jesús se acerca a 2 caminantes que van hablando de lo que sucedía en Jerusalén. La imagen, el signo del peregrino, o los peregrinos, en este caso 2 que iban camino, venían de Jerusalén y estaban un poco inquietos de lo que había sucedido, estaban un poco absortos de lo que estaba pasando. Pero también hay otro elemento que ellos luego reconocen y es la escritura. Jesús cuando se acerca a ellos y ellos sin reconocerle, les empieza a hablar de lo que había sucedido en la historia de salvación y que estaba escrito también y que se ha reconocido como la historia del pueblo de Israel. Encontramos otros signos, otros elementos del pasaje de los discípulos de Maús, uno que es la casa. Entraron a un lugar y allí invitaron a Jesús a estar con él. También hay otro signo que es el pan, donde finalmente es ahí donde le reconocen. También hablan estos discípulos que les ardía el corazón. Y este es otro de los signos que hace parte de este itinerario que busca como despertar ese encuentro personal y eclesial con Jesús a través de la Sagrada Escritura. Y finalmente, estos discípulos que se han encontrado con Jesús y que han reconocido a Jesús, hacen parte de otro signo, de otro elemento, que es la misión. Y vuelven a Jerusalén, vuelven a la comunidad para anunciar que Jesucristo ha resucitado. En este itinerario de los discípulos de Maús, pues en la primera sesión, reconocemos la palabra de Dios como camino y fundamento de la animación bíblica de la evangelización. Y ahí nos dejamos iluminar un poco por el texto del pasaje de Maús, por el versículo 15 en el capítulo 24 de Lucas. Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. En nuestra segunda sesión nos acercamos al capítulo 24 en el versículo 17, de que van hablando por el camino, haciendo visible la figura del pueblo peregrino que es interlocutor de esa animación bíblica de la pastoral. Y hace 8 días nos adentramos en las escrituras para conocer a Cristo, inspirados en el versículo 27. Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó todo lo que en las escrituras se refería a él. Este ha sido nuestro itinerario de los discípulos de Maús. Y hoy vamos a nuestra cuarta sesión, donde vamos a compartir y reconocer que compartimos nuestra fe en la iglesia y que la iglesia es casa de la palabra. Y el
texto que hoy nos ilumina en este itinerario es que entró para quedarse con ellos. Y a manera de oración para poder iniciar este momento de formación, este momento en el que vamos a reflexionar sobre el quehacer de la iglesia, sobre cómo la iglesia se ha convertido en ese hogar, en esa casa de la palabra. Les invito a que traigamos en este momento a la memoria ese hecho fundante en nuestra vida cristiana, ese primer encuentro con Jesucristo, donde reconocimos que Él nos ama, nos amaba, donde lo reconocimos a Él como Señor y Salvador. Tal vez algunos de nosotros tuvo esa primera experiencia en un retiro, o tal vez en una homilía que el párroco en la Eucaristía del domingo me habló y me habló directo al corazón, o tal vez a través de alguna experiencia en el compartir de la comunidad de la parroquia o en el compartir con alguien donde yo me sentí amado por Dios y sentí el deseo de seguir a Jesús. Traigamos a la memoria ese momento, ese primer momento de conversión a Él. Y pensemos cómo la iglesia nos ha acompañado a lo largo de nuestra caminar, a lo largo de nuestra vida de fe, a lo largo de nuestro crecimiento espiritual, y cómo la iglesia me ha acogido, cómo la iglesia se ha convertido en un hogar para nosotros, un hogar que me ha servido la palabra, que me ha explicado la palabra, y enseñándome de esa palabra, me ha mostrado Jesús y me ha llevado a tener un encuentro con Jesús y a madurar en mi fe cristiana. Trayendo a la memoria esos momentos y reconociendo cómo la iglesia se ha convertido en una casa para mí, escuchemos esta canción. Es tu casa, oh Señor, Padre fiel, Creador. Qué cálida es tu casa, oh Señor, Padre fiel, Creador. Los pajarillos tienen pan y un hogar, y sus crías un nido y calor podrán crecer en paz en tu casa, mi Dios, mi Señor. Es tu casa. Oh Señor, Padre fiel, Creador. Son bienaventurados los que encuentran en ti su fuerza, aún en la debilidad, su gozo al caminar en tu reino, mi Dios, mi Señor. Qué
vale un solo día, peregrino ante ti, que mires instalado en mi andar, en mi seguridad. Tu gracia es mi verdad, mi escudo, mi Dios, mi Señor. Qué cálida es esta casa, qué dulce hogar Dios ha preparado para nosotros en la iglesia. Él entró en nuestra vida, entró en la comunidad cristiana para quedarse con nosotros. A lo largo de nuestra vida tenemos un itinerario, y ese primer hecho fundante que trajimos a la memoria, que trajimos a nuestros recuerdos, que para algunos, como les decía, tal vez fue un retiro, fue la palabra de alguien, el consejo de un sacerdote, o de pronto sencillamente haciendo una lectura. Hubo algo en nuestra vida que se convirtió en ese hecho fundante, que despertó en nosotros un deseo de conocer a Jesús, un deseo de seguirle, y de alguna manera manifestamos en el camino, de pronto con otras palabras, quiero ser cristiano. Y cuando manifestamos eso, nos encontramos con una comunidad de creyentes que nos acogió, que nos acompañó, que nos ha venido formando, que nos ha ido ayudando a identificarnos con Cristo. Y en ese camino de conocimiento de Cristo, en algún momento de ese camino hemos dicho, no, yo quiero vivir como Cristo, o sea, yo realmente quiero ser otro Cristo en la historia. Y quiero que esos dones y esos talentos que Él ha depositado en mí, quiero ponerlos al servicio del otro. Y entonces iniciamos un servicio en la parroquia, en la comunidad laical, en la fundación a la que pertenecemos. Y allí empiezo a crecer en comunidad, a crecer en el servicio a los demás, ya sea dentro de esa comunidad o fuera de ella. Y continuando en ese proceso de madurez cristiana, en algún momento hemos dicho, yo quiero perseverar en Cristo, yo quiero seguirle toda mi vida, quiero apostar por una vida de compromiso y de servicio, de perseverancia en Él. Pues cada uno de estos momentos, cada una de estas etapas que he expresado acá, las hemos vivido cada uno de nosotros. De pronto, en la vida de algunos ha sido cuestión de meses, en la vida de otros ha sido años enteros. De pronto alguno de ustedes, no, pues yo no viví ninguna de esas etapas, yo me vinculé a la parroquia porque quería servir, porque tenía disponibilidad para hacerlo y me involucré como un voluntario en la parroquia. Pero de seguro allí cuando te involucraste en ese servicio, pues hubo una comunidad que te acogió y que te enseñó a Jesús, te mostró a Jesús y ahí en el camino te fuiste volviendo cada vez más cristiano. Pues este ejercicio que hemos hecho como de reflexión de nuestra propia vida cristiana, nosotros lo llamamos en la iglesia el proceso evangelizador. El proceso evangelizador tiene etapas, y esas etapas o momentos que aquí les he contado de manera muy narrativa, son momentos que hacen parte de la acción y del quehacer de la iglesia, de su vocación, que es evangelizar. La primera etapa es la acción misionera. Son todas esas acciones que hace la iglesia para anunciar a Jesús, para proclamar el querigma, proclamar que Jesús es esa buena nueva, que Jesús está entre nosotros. Y esa primera etapa tiene como objetivo despertar el interés por Cristo y una primera conversión a Él. Y a través de esa acción misionera, que puede ser un retiro, puede ser tal vez un cineforo, o puede ser sencillamente una palabra predicada o un testimonio de alguna persona de la comunidad, que busca es propiciar una adhesión inicial a Jesús y a su proyecto de reino.
Una vez cuando cada persona ha superado, pues como esta primera etapa, inicia todo un itinerario de iniciación cristiana. Y es ahí cuando esta comunidad lo acoge, lo acompaña en todo un proceso de identificarse con Cristo, de estructurar y como fundamentar y poner las bases de esa conversión. El propósito de esta etapa dentro del proceso evangelizador es formar auténticos discípulos misioneros de Jesucristo. Y la iglesia hace todo lo necesario para que esta persona vaya descubriendo en Jesús un estilo de vida, vaya descubriendo en Jesús todo lo que inspira su quehacer diario, su vida no solamente al interior de la iglesia, sino en su vida cotidiana, con su familia, con su trabajo. Y ayuda y acompaña en todo este proceso de maduración de la fe. Cuando pasa, digamos, a la acción pastoral, que es la tercera etapa del proceso evangelizador, es cuando esta persona decide de manera consciente servir, poner todos sus dones y talentos al servicio de la iglesia, al servicio de la sociedad, siendo consciente que eso que Dios le ha dado y ha depositado en él, lo puede dar y entregar a otros. Ahí la iglesia, todas sus acciones que hacen parte de la acción pastoral, buscan alimentar de modo continuo el don de la fe. Entonces genera procesos de formación en la fe. Puntualmente, por ejemplo, en nuestra arquidiócesis, en el proceso evangelizador, dentro de la etapa de la acción misionera, la arquidiócesis está proponiendo que en nuestras parroquias a nivel de arciprestazgos desarrollemos acciones misioneras en favor de los alejados, en búsqueda de que los alejados realmente podamos acercarnos a ellos y caminando junto con ellos, despertar ese interés por Jesús. La arquidiócesis ha diseñado todos unos itinerarios de iniciación cristiana para acompañar a las personas en el proceso de adhesión a la persona de Jesús. Y en la acción pastoral es toda la formación que hemos recibido a través de la Escuela de Animadores de Evangelización y a través de todas las iniciativas de formación en las diferentes pastorales. El propósito de mostrarles hoy y reconocer el proceso evangelizador en nuestra vida, pero también en la iglesia, es para reconocer que la palabra de Dios debe ser fundamento de todo el quehacer de la iglesia. La palabra de Dios debe estar presente en nuestras acciones misioneras, presente en los itinerarios de iniciación cristiana y presente en la acción pastoral. Y hoy vamos a ver cómo la iglesia naciente desarrolló este proceso evangelizador y cómo la palabra de Dios fue fundamento, fue fuente de inspiración para este proceso evangelizador en la iglesia naciente y cómo se convierte eso en modelo para nuestro propio proceso evangelizador en nuestra parroquia y en nuestra arquidiócesis o en cada uno de los espacios eclesiales de los cuales ustedes hacen parte. La palabra de Dios y la comunidad cristiana es el primer elemento de la sesión de hoy. La palabra de Dios tiene una casa. ¿Cuál casa es? Es la iglesia. La iglesia fundada sobre Pedro y los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Es la palabra de Dios la que hace parte de la iglesia, la que fundamenta la iglesia naciente, la que alimenta a lo largo de toda la según el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una casa y ella es la iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles relata que la comunidad de los cristianos se constituye en la escucha asidua y perseverante en la palabra de Dios. Hechos 2, 42 y 47. Hechos 2, 42 nos habla que los discípulos asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles. Tenían sus bienes en común, participaban en la fracción de pan y en las oraciones. Más adelante, el capítulo
cuarto de Hechos nos habla cómo Pedro y Juan, que hablaban al pueblo de la resurrección de Jesús, fueron perseguidos y fueron detenidos y los pusieron en la prisión. Y que después de quedar en libertad, Pedro y Juan volvieron a reunirse con los suyos y le contaron todo lo que había sucedido. En el versículo 29 del capítulo 4 dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede que tus servidores puedan anunciar tu palabra con valentía. El versículo 31 dice: cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaban reunidos tembló. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban la palabra de Dios con valentía. Después, en el capítulo 6 nos habla de cómo los apóstoles se estaban dedicando al quehacer de servir a las viudas y cómo este oficio, este servicio les estaba implicando un descuido del ministerio apostólico de la palabra. Ellos reconocieron que esto era un pilar fundamental para los apóstoles que no se podía descuidar. Entonces, cuando ahí nombran a los diáconos para que sirvan a las mesas y los apóstoles dedicarse al ministerio de la palabra. En Hechos capítulos 6 y 11 vemos cómo la predicación de la palabra iba creciendo. Se multiplicaba el número de los discípulos de Jesús y tanto judíos como gentiles acogían la palabra y se convertían. El libro de Hechos de los Apóstoles es la evidencia de cómo la palabra de Dios fue fundamento en esta iglesia naciente. Cómo fue que la iglesia se fue haciendo casa para la palabra de Dios. Juan 12, 49 al 50 dice: porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el que me envió, el Padre, es el que me ha mandado lo que debo decir y enseñar. Por eso, todo lo que yo digo, lo digo tal y como me lo ha dicho el Padre. ¿A quién de nosotros nos ha pasado que de pronto vemos a alguien y conocemos a sus padres, a su papá y a su mamá, y vemos a esta persona y vemos que sus gestos, su manera de hablar o alguna actitud que tiene me hace recordar al papá o a la mamá? Pues así es Jesús. Jesús es plena comunicación del Padre. Jesús nos habla del Padre. Ver a Jesús es ver al Padre. Escuchar a Jesús es escuchar al Padre. El Evangelio del domingo pasado nos hablaba de la transfiguración. Decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado. Hijo porque procede de Él y porque hereda de Dios Padre todo lo que es Dios. Por eso es Jesús palabra, palabra de Dios, palabra del Padre, comunicación del Padre. Cristo es palabra del Padre y tiene una relación inseparable con la iglesia. La iglesia es casa de esa palabra. O sea, la iglesia nace, esta comunidad cristiana de fe nace porque es la palabra, es Cristo mismo el fundamento de la iglesia. Dice la exhortación apostólica Verbum Domini en su numeral 51. La relación entre Cristo, palabra del Padre, y la iglesia, casa de la palabra, no puede ser comprendida como si fuera solamente un acontecimiento pasado. O sea, como algo que sucedió allá en el siglo I, no, sino que es una relación vital en la cual cada fiel está llamado a entrar personalmente. Nosotros podemos decir: sí, Cristo fundó la iglesia y la fundamentó en su palabra. La iglesia es casa de la palabra y está fundamentada en la palabra de Dios. Pero eso solamente lo podemos experimentar si cada uno de nosotros nace de una experiencia con la palabra y se siente parte de la iglesia como casa de esa palabra. Cristo
palabra del Padre es el que habla y su palabra es la que constituye la iglesia como pueblo de Dios. Dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17, la fe viene por el oír la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Es decir, solo quien escucha la palabra puede convertirse después en su heraldo. Solo quien escucha la palabra realmente puede experimentar que es la palabra de Dios, es comunicación de Dios mismo y es Cristo mismo. Desde la iglesia sale la voz que anuncia la buena noticia de salvación y quienes la escuchan pasan a formar parte de la comunidad cristiana. Y no basta solo con escuchar la palabra, no, hay que cogerla, vivirla, testimoniarla por medio de la caridad eterna. La iglesia vive de la palabra de Dios y la palabra de Dios resuena en la iglesia, en su enseñanza y en toda su vida. Esto nos lo refuerza Dei Verbum número 8. O sea que, de nuevo, volvemos a insistir. La iglesia y la palabra de Dios están relacionadas y tienen una relación vital que es inseparable. La iglesia se nutre de la palabra, pero igualmente la palabra de Dios es proclamada, es enseñada, es escuchada. Y junto con los sacramentos, Jesús cumple su promesa. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me parece bellísimo cómo en la iglesia, en todo momento y en todo lugar, se está celebrando la Eucaristía. Y es en la Eucaristía donde también celebramos el pan de la palabra. La primera parte de la Eucaristía celebramos el pan de la palabra. Ahorita tenemos de pronto dificultades para asistir de manera presencial, pero tenemos la posibilidad de vivir la Eucaristía transmitida también por redes sociales. Y allí podemos ver en la cantidad de redes sociales a toda hora, siempre está siendo la palabra de Dios proclamada y escuchada. Recordemos esos tres momentos: misionera, la iniciación cristiana, la acción pastoral. El anuncio del querigma y los procesos de iniciación cristiana. Desde los comienzos de la iglesia, tanto el anuncio del querigma como la formación de los discípulos en la fe se funda en la predicación de la palabra de Dios. La iglesia en su acción misionera y la iglesia en su acción de iniciación cristiana tiene su fundamento en la predicación de la palabra de Dios. Aquí los invito a que reflexionemos. ¿Es la palabra de Dios fuente de la acción de la iglesia? ¿Es la palabra de Dios fuente de la acción misionera de la iglesia? ¿Es la palabra de Dios fuente de la acción de iniciación cristiana? ¿Es la palabra de Dios fuente de la acción pastoral de la iglesia? El querigma es ese anuncio primero, ¿sí? Que tenía como interlocutores los judíos y los paganos. Su contenido es la buena noticia de la salvación de toda la humanidad realizada en Cristo Jesús. Es la proclamación de que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas. Él es el Hijo de Dios que por su vida, muerte y resurrección alcanzó la salvación definitiva para toda la humanidad. El anuncio querigmático, el anuncio de Jesús está lleno de palabra de Dios, está lleno de Cristo. El objetivo era crecer en el conocimiento de Cristo y en la adhesión vital a Él y a su camino. Mediante la catequesis, los apóstoles se preocupaban de que el Evangelio iluminara integralmente la vida de los nuevos discípulos para que permanecieran fielmente en la palabra de vida. Ya nos decía San Jerónimo que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. No puede haber un anuncio querigmático si no está fundado en la palabra de Dios, si no está fundado en Cristo, que es el centro del querigma.
La palabra de Dios debe invitar a una conversión, a la conversión, a fortalecer la fe, a renovar la esperanza y a renovar la práctica de la caridad. Este anuncio querigmático no solamente lo recibimos una vez, la primera vez que recibimos un mensaje de salvación. El anuncio querigmático sigue siendo proclamado cada día en nuestras vidas. Y ese anuncio que tiene como centro la persona de Jesucristo, cada vez nos va haciendo, nos va renovando, nos va fortaleciendo la fe. Nos va ayudando a madurar, a crecer en ese conocimiento de Cristo. Nos va ayudando a adherirnos más a Él y a su camino, a su proyecto de reino. La manera de conocer a Cristo es a través de las Sagradas Escrituras. Y es fundamental que sean la Sagrada Escritura inspiradora de la acción misionera, de la acción querigmática y de la acción de iniciación cristiana de todos nuestros procesos evangelizadores. Recordemos acá el proceso evangelizador. No puede haber acción misionera de la iglesia sin la palabra de Dios. No puede haber iniciación cristiana sin el fundamento de la palabra de Dios. Verbum Domini busca revalorizar la palabra divina en la vida de la iglesia como fuente de constante renovación para que cada vez sea más el corazón de toda la actividad eclesial. La palabra de Dios es fuente de toda la vida y la misión de la iglesia. Si nosotros como iglesia, como evangelizadores pretendemos hacer una acción misionera, pretendemos acompañar a las demás personas en la identificación con Cristo, sin tener una experiencia de la palabra de Dios, nada estaremos haciendo. Es sin fundamento nuestra misión. Si toda la acción pastoral de la iglesia no la fundamentamos en la Sagrada Escritura, si no la fundamentamos en una experiencia con la palabra de Dios, en vano es nuestra fe y en vano es nuestro caminar. Otro elemento de la iglesia como casa de la palabra de Dios. La acción bíblica de evangelización se inserta en la eclesiología de comunión, es decir, en nuestra concepción de la iglesia. A partir del Vaticano II, la iglesia es imagen de la Trinidad. Es la comunión de los discípulos misioneros con ministerios y carismas al servicio de su cabeza, que es Cristo, y del mundo. Aquí la pregunta que quiero que nos respondamos: ¿soy corresponsable del ser y el actuar de la iglesia? Corresponsable. Veamos en qué consiste eso de la eclesiología de comunión. La eclesiología de comunión del Vaticano II está inspirada en una pastoral orgánica y es la animación bíblica de la pastoral o de la evangelización, la que tiene un lugar fundamental dentro de esta pastoral orgánica. ¿En qué consiste esa pastoral orgánica? Pues es concebir la pastoral como un organismo. Y aquí les invito a que recordemos esta figura de esta expresión paulina de que es la iglesia el cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros un órgano que tiene una función, que tiene un rol específico y que en común unión con los otros, adherido a Jesús, va caminando y nos vamos enriqueciendo mutuamente para crecer a la estatura de Jesús, para estar cada vez más unidos y en consonancia y en comunión con la cabeza que es Cristo. Entender que la pastoral funciona así como un organismo es entender que todos en el cuerpo de Cristo somos valiosos y que tenemos una función muy especial
y que somos en la medida en que cada uno es en relación con Jesús, cada uno es en relación con el Padre, cada uno es en relación con el Espíritu Santo. Esta pastoral orgánica está fundamentada también en el ministerio trinitario. El Espíritu Santo está en nosotros, se hace presente en la iglesia. Y es el Espíritu Santo el que procede del Padre y del Hijo y quien infunde vida en nosotros, vida espiritual, vida de amor, vida de comunión, vida de gozo, vida de presencia de Dios. Y esa vida del Espíritu Santo la tiene por su relación con el Padre y el Hijo. Y ese Espíritu Santo es el fruto de esa relación del Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es en cuanto tiene una relación con el Padre y con el Hijo. Cada uno de nosotros es hijo de Dios en la medida en que tiene un encuentro personal con Cristo. Por eso esta pastoral orgánica se sustenta en un encuentro personal con Cristo en la palabra de Dios. Y la vida de la iglesia es una expresión viva de la presencia de Cristo en ella. Partiendo de este lugar fundamental que tiene la animación bíblica de la evangelización dentro de la pastoral orgánica, la animación bíblica de la evangelización tiene como fin promover la comunión y participación de todos los miembros de la iglesia en la realización de su labor evangelizadora. Todos los bautizados tenemos la misma tarea y estamos invitados a asumir una corresponsabilidad eclesial. Los laicos no deben ser considerados como colaboradores del clero, sino corresponsables del ser y el actuar de la iglesia. Si cada uno de nosotros tiene un encuentro con la cabeza que es Cristo, tiene un encuentro con la palabra de Dios, esto nos permite tener la misma dignidad, la misma igualdad como discípulos misioneros y juntos ser corresponsables. Esto no es solamente función del párroco ni del sacerdote que nos acompaña o del que dirige el grupo. Al ser yo parte de la iglesia y tener la misma igualdad en la dignidad como discípulos misioneros y la misma posibilidad de tener un encuentro con la palabra, ya me convierte a mí como corresponsable. Las distintas funciones y dimensiones de la acción pastoral de la iglesia tienen que alimentarse de la fuente, siempre viva y eficaz de la palabra. Por eso la animación bíblica de la evangelización debe cumplir con la labor de cimentar la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura como pilar fundamental de la pastoral orgánica, para que ella sea el corazón de toda la actividad eclesial. La palabra de Dios, fermento del discípulo misionero. ¿Es la palabra de Dios fuente de mi identidad cristiana? El relato de la institución de los 12 en el Evangelio de Marcos muestra que Jesús llamó a los 12 con dos objetivos claros: estar con Él y enviarlos a predicar. Estar con Él implica formar el corazón del discípulo, que va escuchando las palabras del Maestro, de Jesús, y conoce verdaderamente el rostro del Padre. Y así el discípulo va encontrando una nueva orientación para su vida, se va llenando de gozo, alegría, se convierte en testigo, asumiendo la misión que el mismo Jesús le encomienda. Veamos esta imagen.
¿Qué sentimientos me evoca? La relación con la palabra de Dios no es una relación con un libro, es una relación con una persona que quiere acogerme, que me acompaña y que quiere ser uno conmigo, uno contigo. Para fortalecer la identidad cristiana de los discípulos misioneros es necesario proponer la Sagrada Escritura como fuente de una auténtica espiritualidad discipular. Y para eso es necesario que nosotros tengamos una escucha atenta y una obediencia generosa. Porque Jesús lo expresa claramente en Lucas 8. Discípulo es aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. ¿Queremos ser sus discípulos misioneros? Sí. ¿Queremos identificarnos con Él? Sí. Pues escuchemos atentamente. La vocación del cristiano es vivir en un permanente diálogo de comunión íntima con el Señor mediante la Sagrada Escritura. Y es la escucha de la palabra un elemento constitutivo de la identidad cristiana. La única manera de asumir los criterios, los valores y actitudes de Cristo es relacionándome, teniendo una relación con Él a través de la Sagrada Escritura. La animación bíblica de la evangelización tiene una misión muy importante en esto de la escucha de la palabra y debe propiciar o fomentar actitudes o alguna disposición para que realmente podamos acoger la palabra de Dios en nuestra vida. La lectura creyente de la Escritura conduce a una escucha atenta, que implica una obediencia a la palabra, es decir, seguir a Cristo. Aquí la pregunta que les dejo es, ¿qué tanto escucho la palabra de Dios? Hay algunas disposiciones que quienes hacen parte del equipo de la animación bíblica deben propiciar, y estas son el silencio. El silencio porque Dios siempre está hablando. Dios no deja de hablar, Dios habla a través de la Sagrada Escritura, Dios habla hablado a través de los profetas, de los hechos de toda la historia de salvación, pero también habla a través de nuestra vida, de las personas que están cerca de nosotros, a través de las mismas circunstancias que vivimos, Él nos habla. La palabra solo puede ser pronunciada y oída en el silencio interior y exterior. Y es necesario educarnos en este valor del silencio para descubrir el sentido del recogimiento y del sosiego interior. Aquí hay algunos ejemplos de personas que hicieron silencio o que tuvieron algunas de estas disposiciones y acogieron la palabra de Dios. María, quien nos enseña a hacer silencio dejando que la palabra resuene en el corazón. Otra disposición en la que debemos formarnos y ayudar a formar a otros, en la fe y apertura de corazón. Creo que siempre debemos acercarnos a la palabra de Dios con el deseo de escucharlo, con el deseo de que Él hable a lo más profundo del corazón. También con una pureza de corazón. A veces nos enfrentamos con la lectura de la Sagrada Escritura con ideas preconcebidas, que a veces es necesario dejar de lado para descubrir la novedad de la palabra, que siempre nos posibilita un diálogo nuevo, fecundo y verdadero. Y otra disposición, la docilidad al Espíritu de Dios. La actitud del discípulo es dejarse interpelar por el Señor y ordenar su vida hacia Él. Y eso se hace solamente siendo dócil al Espíritu Santo, para ser capaz de aceptar que hay ciertos aspectos de nuestra vida que es necesario convertirlos a Cristo. Para poder escuchar atentamente la palabra y permitir que la palabra realmente nos acompañe en este proceso de adhesión a la persona de Jesucristo, debemos cultivar estas disposiciones.
y ayudar a que otros también la cultiven. ¿Cómo organizarnos? ¿Cómo se organiza la animación bíblica de la evangelización y cómo se organizan los equipos de la animación bíblica de la evangelización? Aquí la pregunta es, ¿estoy dispuesto a ser servidor de la animación bíblica de la evangelización? Todos somos responsables de promover y establecer una relación familiar con la palabra de Dios, tanto a nivel personal como pastoral, asumiendo también la corresponsabilidad en el anuncio de la palabra. Eso no es algo que le corresponde a otros. El equipo de la animación bíblica de la evangelización debe contar con la participación de miembros de diferentes pastorales, niños, jóvenes, catequistas, ministros extraordinarios de la comunión, proclamadores, familia. De pronto uno dice, no, es que yo ya soy catequista, yo ya soy animador de la pastoral social en la parroquia, yo ya formo parte del grupo de familiar que acompaña a nuestras parejas. Yo no quiero otro compromiso más y yo no quiero ser parte del equipo de la animación bíblica de evangelización. Sin importar de qué ministerio seamos o de qué pastoral, a la cual pastoral pertenezcamos, nosotros estamos llamados a ser animadores bíblicos, a fundamentar todo nuestro quehacer personal y pastoral en la palabra de Dios y animar a otros a que esto se haga así. Entonces, así puede haber en una parroquia unas personas que de manera exclusiva animan bíblicamente la pastoral, la evangelización. Pero es responsabilidad de todos los servidores de la parroquia, de todos los animadores de evangelización que hacen parte de un servicio apostólico, ser animadores bíblicos de la evangelización. Esto no le corresponde a unos pocos, pues porque la tarea fundamental del animador bíblico es promover la organización de itinerarios pastorales y espirituales inspirados en la palabra de Dios y animados por ella. No se trata pues de reducir todos los ministerios a la predicación y a la enseñanza de la Sagrada Escritura, sino que la palabra ilumine la vida del discípulo, del cristiano, e ilumine su compromiso con la iglesia y con el mundo. Su función también es poner la palabra de Dios como fuente inspiradora del contenido de la actividad pastoral de la iglesia, de modo que todos los planes pastorales estén inspirados y sean sostenidos y evaluados a partir de la palabra de Dios. Recordemos aquí qué es evangelizar para la Arquidiócesis de Bogotá. Evangelizar es que Jesucristo sea conocido, amado, seguido, para construir en él relaciones de comunión y mediante el influjo del Espíritu Santo transformar la historia en la realidad concreta de la Arquidiócesis de Bogotá. Esta acción de evangelizar solamente es posible si está fundamentada, inspirada en la Sagrada Escritura. ¿Cómo conocer a Jesucristo si no es a través de los evangelios? ¿Cómo construir en él relaciones de comunión si no nos acercamos, por ejemplo, a Hechos de los Apóstoles o a las cartas paulinas para aprender cómo se convivía en la comunidad cristiana y cómo esas comunidades nacientes nos iluminan ahora en nuestras comunidades de hoy? Y mediante el influjo del Espíritu Santo transformar la historia en la realidad concreta. ¿Cómo realmente incidir en el contexto? ¿Cómo realmente transformar la historia de nuestro barrio, de nuestra familia, de nuestro trabajo, si no fundamentamos nuestra vida en la palabra de Dios? La Arquidiócesis de Bogotá tiene diferentes áreas de evangelización. Tiene un centro de comunión y participación que precisamente se enfoca en promover la comunión y la participación en todos los ambientes eclesiales. Tiene un eje del anuncio, la formación en la fe y diálogo con la cultura que se enfoca precisamente en el anuncio de Jesucristo, en que Jesucristo sea conocido, amado y seguido. Y tiene un eje de la dimensión social de la evangelización para generar toda una serie de proyectos sociales y de dinámicas sociales para ayudar a la transformación de la historia en nuestros territorios. Allí nosotros podemos tener claro todas las áreas de evangelización.
Aquí la Iglesia Arquidiocesana tiene iniciativas en cuanto al primer anuncio, la iniciación cristiana, en la evangelización de la infancia y la adolescencia, en el SPAC, en la evangelización de la juventud. También en el área de dimensión social tiene el área de la evangelización del mundo de la salud, de la movilidad humana, el mundo penitenciario. Desde la comunión y participación fomentamos todo lo que es la evangelización hacia la familia, la vida parroquial, la relación, el enlace con los encuentros laicales, la vida consagrada, con los ministerios ordenados. Tenemos diferentes áreas de evangelización, diferentes acciones pastorales en nuestra arquidiócesis. Si nosotros no hacemos de la palabra de Dios inspiración, fuente de cada una de estas acciones pastorales, no vamos a cumplir con nuestra vocación de evangelizar. Que Jesucristo sea conocido, amado y seguido. Que en Él podamos construir relaciones de comunión y transformar la historia. Por eso, este ser de la animación bíblica y la evangelización no le corresponde a unos pocos en la iglesia, no le corresponde únicamente a los proclamadores, sino a todos los que hacemos parte de un servicio apostólico en la arquidiócesis. Solamente hay una condición indispensable, y es que cada uno de nosotros esté enamorado de la palabra. Es decir, enamorado de Dios. Que tenga la palabra de Dios como fundamento de su vida y que viva con ella una relación de familiaridad. Me encontré con esta imagen preparando esta sesión. Dice, mientras más leas la Biblia, más te enamoras de su autor. Mientras más leamos la Biblia, más nos vamos a enamorar de Dios. Y esa es la condición indispensable para ser animador, servidor de la animación bíblica de la evangelización. ¿Qué acciones tienen los equipos de la animación bíblica de la evangelización o aquí los servidores de la animación bíblica de la evangelización? Puntualmente, hacer que todas las pastorales de la iglesia estén fundamentadas en la palabra de Dios. Que si vamos a tener nos reunimos con los animadores de la pastoral social para diseñar el proyecto social de la parroquia o para organizar el banco de ropa o para organizar los mercados que vamos a entregar, tomémonos un tiempo para hablar con Dios, para hablar con Dios y estar en su palabra y dejar que la palabra de Dios interpele la manera como estamos haciendo la pastoral. Que si nos vamos a reunir como ministros extraordinarios de la comunión a formarnos, que no falte la palabra de Dios en nuestras reuniones, que inspire todo lo que hacemos. La palabra de Dios no solamente nos ayuda en el conocimiento de Cristo, sino nos ayuda a formarnos como verdaderos cristianos. Es tan rica la palabra de Dios que desde allí va nutriendo todo el quehacer de la iglesia. Y desde ahí podemos en verdad enriquecer la vida de las diferentes pastorales o las diferentes áreas de evangelización. Es lograr que la palabra de Dios sea la fuente que inspire, alimente, fecunde toda la acción pastoral de la iglesia para que Cristo sea todo en todos. Me encanta de mi iglesia que cada día meditamos en una palabra. Hay un calendario litúrgico donde cada día se propone una lectura. La lectura, el Salmo, el Evangelio. Si tenemos una fiesta solemne, una segunda lectura. Y es increíble que estas lecturas se lean en todos los rincones de la tierra el mismo día. Esto genera una sintonía y una espiritualidad de comunión bellísima, que va dándole un ritmo a cada momento litúrgico del año, a cada momento que vamos viviendo como iglesia. No dejemos descuidar esta relación con la palabra de Dios. Favorecer la formación de pequeñas comunidades, que puede ser comunidades de familia o de movimientos eclesiales, que promuevan la formación, la oración y el conocimiento de la Biblia.
Tenemos los itinerarios de iniciación cristiana inspirados en la Sagrada Escritura. Cada uno de esos momentos del itinerario son un anuncio en el que Jesús nos va hablando y nos va interpelando en ese caminar, en ese seguimiento de Cristo como discípulos. Esa es una herramienta que la Arquidiócesis de Bogotá pone a su servicio para generar espacios de encuentro en torno a la Sagrada Escritura, en torno a Cristo, que nos va hablando, que va hablando a nuestra realidad. O también como el ejercicio de la lección divina, que podemos generar espacios de encuentro para hacer la lección divina del domingo, de la lectura del Evangelio del domingo siguiente. Tenemos aquí esta imagen que es como un árbol. Y las hojas de ese árbol son como las diferentes pastorales o los diferentes espacios de las diferentes áreas de evangelización que hacen parte de nuestra iglesia, de nuestra parroquia. El animador, el servidor de la animación bíblica de la evangelización debe trabajar para que la palabra de Dios sea esa savia que recorre por el tronco del árbol de la iglesia y llega a todas sus ramas. Debe esforzarse para que la Sagrada Escritura sea la columna vertebral que nutre y sustenta la pastoral de la iglesia. Se trata de que toda la pastoral tenga un mayor carácter bíblico. A veces recuerdo siempre las palabras del Papa Francisco que si nosotros como iglesia hacemos acciones en favor de los más necesitados, pero si no tenemos a Cristo en el centro y no anunciamos a Cristo, somos como una ONG, como una organización social al servicio de los pobres. La única manera para que esto no sea así, debemos estar fundamentados en Cristo. Y en Cristo es estar fundamentados en la palabra que viene del Padre, la palabra de Dios. Otra manera también, otro ejercicio que hace la animación bíblica de la evangelización es establecer vínculos con las estructuras académicas existentes. Entonces, muchos de nosotros se han vinculado de pronto con universidades que ofrecen programas de teología o de formación bíblica y hemos hecho allí cursos diplomados, hemos tomado cursos libres. También es una invitación a que los equipos se vinculen también a toda la oferta de formación que ofrecen las vicarías territoriales, que ofrece la Escuela de Animadores de Evangelización, y desde allí irnos fortaleciendo para que sea la Sagrada Escritura la fuente y el quehacer de toda nuestra acción evangelizadora. Por eso, pues, los invitamos a ser servidores de la animación bíblica de la evangelización. Y les recordamos que es la iglesia, la casa de la palabra de Dios. Allí en esta casa habita Cristo. Allí en esta casa habita su palabra, que ha sido anunciada, proclamado a lo largo de toda la historia de salvación. Y allí en esta casa también habitamos nosotros. Y a nosotros nos corresponde hacer que esta casa sea un hogar dulce, un hogar que acoge, que acompaña y que propicia la adhesión a la persona de Jesucristo y a su proyecto de reino. Entonces, pues hasta aquí ha sido como la presentación de esta cuarta sesión que ha tenido por título Compartimos nuestra fe en la iglesia, casa de la palabra. Pues ahora le vamos a dar espacio a las personas que tengan preguntas. Les invitamos a que alcen la mano, levanten la mano. Bueno, para quienes se unieron un poco más tarde, recordamos que nos acompaña Diana María Guzmán, profesional en Ciencias Bíblicas del Instituto Bíblico Latinoamericano de Uniminuto, secretaria general de la Vicaría de Evangelización y del Centro de Anuncio, Formación en la Fe y Diálogo con la Cultura. Invitamos para que a través del chat y
y la participación levantando la mano, hagan sus preguntas. Entonces aquí vamos a activar el chat. Ya está activo el chat para que puedan formular sus preguntas. Igualmente pueden levantar la mano para dar el paso para que puedan hacer. A ver, aquí Luz Mesa levanta la mano. Voy a solicitar que reactive su micrófono para que pueda compartirnos su pregunta. Buenas noches para todos y todas. De verdad que cada vez que hablaba lo deja uno como más inquieto en la búsqueda de la palabra de Dios para vivir y hacerla presente en cada momento de nuestra vida. Pero como el chat estaba cerrado, tú hacías una pregunta y era, ¿qué nos evocaba la imagen de donde estaba la chica abrazada entre comillas, con la palabra de Dios? Entonces, la protección, en ese momento se me vino la palabra protección. Yo tenía acá la protección, la fortaleza, paz, tranquilidad, porque cuando tú estás como en un estado de crisis, sí, esa imagen, cuando tú estás con un estado de crisis, como de tristeza, como de melancolía, y tienes problemas y acudes a la Biblia, a la lectura de la Biblia, eso te da, y eso sientes, protección. Entonces creo que yo no podía dejar de responder tu pregunta porque es que es una protección tan grande la que Él nos da cuando leemos su palabra, que es magnífica, es algo extraordinario. Entonces quería compartir eso, Diana, contigo, y gracias por todas las enseñanzas que nos has dado en este tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias, porque de verdad a veces uno se siente como, por decirlo así, desnudo cuando nos preguntan de Dios, porque no tenemos todo el conocimiento o nos hemos negado esa oportunidad de profundizar en Él. Y tú nos haces como cuestionarnos en cada palabra que decías. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias, Luz. Realmente escogí esta imagen porque me hace pensar que la relación con Dios, con la Sagrada Escritura, no es una relación con un libro, es una relación con una persona que se nos revela a través de este libro que es la Sagrada Escritura. Aquí en el chat nos preguntan si todos los servicios pastorales de la arquidiócesis están consignados en la página web de la arquidiócesis. Mira, pues en este momento tenemos una novedad y es que cambiamos de plataforma en el mes de noviembre pasado y entonces hicimos una transición de la página web. Pero les voy a mostrar rápidamente si están enunciados. Tú me indicas, Helmut, si estás visibilizando la página web. Sí, se ve perfecto. Bien, en la página web, en la parte superior, encontrarán una pestaña que dice Plan E. Cuando se desglosa esta página, en la parte superior van a encontrar los centros. Está el Centro Estratégico de Comunión y Participación, el de Anuncio, Formación en la Fe y Diálogo, el de Dimensión Social de la Evangelización. Y, por ejemplo, entremos al de Anuncio. Allí van a encontrar las coordinaciones, que son los organismos que animan un área de la evangelización, que animan una pastoral. Entonces, digamos que ahí pueden encontrar la información de las pastorales que están actualmente activas o en las que estamos desarrollando algún proyecto arquidiocesano o alguna iniciativa. Ahí está cargando ya. Entonces, aquí Centro Estratégico y ahí van a encontrar, por ejemplo, la Coordinación de Infancia y Adolescencia,
la coordinación de animación bíblica, la animación misionera, la coordinación de primer anuncio, cada una de las coordinaciones. En este momento estamos en una transición de actualización de web, entonces de pronto algunas informaciones están incompletas. Sin embargo, en la presentación que les envío, ahí van a encontrar el círculo de la Vicaría de Evangelización y van a encontrar las diferentes áreas de evangelización que en este momento en la arquidiócesis estamos trabajando. Bueno, en el chat levanta la mano el JICA104G. Le voy a dar el paso para que active su micrófono y nos comparta su nombre. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Nora Mejía. Yo quería pues ahondar en que a todo lo que hemos visto nos ayuda mucho lo que es la Escuela de la Evangelización de la ESAE. Invitar a todos los que están participando para que también en las parroquias se lleve a cabo este estudio, ¿no?, de la ESAE, que complementa mucho con todo lo que estamos viendo, para Sí, ahondar en ese conocimiento de Jesucristo. claro que sí, señora, muchísimas gracias. En verdad, la SAE es una iniciativa grande de la Arquidiócesis de Bogotá que nos forma en la manera de ser discípulos misioneros en un contexto particular que es la Arquidiócesis de Bogotá, asumiendo cada uno de los elementos de ese paradigma misionero de evangelización que hemos denominado en la Arquidiócesis como esa manera de ser y hacer la evangelización en Bogotá. Por ahí también preguntan en el chat, a propósito de esta pregunta o comentario de Nora, bueno, ¿cómo podemos acceder a la formación o qué podemos hacer para acceder? Pues les tengo una noticia, vincularse a todas las iniciativas formativas que hace la Arquidiócesis de Bogotá. En este año, en el calendario litúrgico, estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Y para Pascua, después de Semana Santa, vamos a tener un itinerario de 8 miércoles con el curso del Evangelio de Marcos. Este curso lo va a dar el padre Pedro Nel Cancino, que ya nos acompañó en un curso a finales del año pasado. Entonces va a ser una oportunidad para profundizar en el Evangelio de Marcos. Después vamos a tener una serie de conferencias de temas transversales de la Biblia. Y para el mes de julio a agosto vamos a tener un curso de lectura orante de la Biblia, un curso de lección divina. Y al final de este año, lo que va a ser octubre y noviembre, vamos a tener un curso también organizado desde la coordinación, un curso que va a ofrecer elementos o herramientas para la lectura y el estudio de la palabra. Entonces vamos a profundizar en elementos exegéticos o hermenéuticos. Ya el año pasado iniciamos con criterios para hacer una lectura de acercamiento a la Sagrada Escritura. Este año pues vamos a profundizar en otros elementos. Entonces digamos que es unirse a las iniciativas que tiene la Arquidiócesis de Bogotá. También pueden ustedes, juntos, digamos, en coordinación con el párroco, organizar un equipo y averiguar los cursos que tiene el Instituto Bíblico Latinoamericano en Uniminuto. Ellos, aparte de ofrecer la carrera profesional, también ofrecen cursos libres, entonces pueden hacer parte de estos cursos. Y hay otras instituciones académicas, también como nuestra universidad, la Universidad Monserrate, donde también hay formación en teología y formación bíblica. Entonces, los invitamos a que puedan explorar todas esas diferentes ofertas y formarse pues más en cada uno de los aspectos de la Sagrada Escritura. Diana y Henry nos escriben y dicen lo siguiente: felicitaciones a Diana María por su motivadora e iluminadora presentación. Nuestra pregunta: ¿cómo hacer viva la palabra en medio de tanta diversidad, pero además tanto lenguaje de odio que circula por las redes sociales? Bueno, la gran propuesta es que nosotros podamos hablar con los otros de una manera dialogante y propositiva,
como lo dice nuestro plan de evangelización. Si nos damos cuenta de la misma actitud de Jesús cuando hablaba con otros, hablaba desde su experiencia, dando testimonio también de su encuentro con el Padre, pero también hablaba de una manera propositiva, como contando lo que, lo que Dios Padre le había revelado, le había enseñado, hallando la mejor manera de entrar en diálogo con los demás. Entonces encontró un método de hablar en parábolas para poder mostrarle a otros desde la vida práctica, desde lo más cotidiano que ellos tenían, evidencias del reino, evidencias de la presencia de Dios. Siempre lanzaba alguna pregunta, lanzaba algún comentario que implicaba una respuesta por parte de su interlocutor. Nunca vi o nunca he conocido a un Jesús que quiera obligar al otro a creer, ni que digas que mi padre dice esto y punto, como siendo legalista, con una posición legalista o fanática de la palabra que Dios Padre le había comunicado. Siempre él estuvo en una actitud muy dialogante, muy propositiva, porque así es la propuesta del reino, propositiva. Nunca quiere imponer nada, cuenta con la libertad del otro. Creo que lo importante es no dejar de predicar, ¿sí? La palabra nos invita a predicar a tiempo y a destiempo, y aprender a dialogar en el lenguaje en que otros hablan. Sí, aprender a escuchar también mucho, así como hoy veíamos en la sesión de hoy, escuchar atentamente la palabra de Dios. También podemos escuchar a los otros y desde ahí, desde sus necesidades, desde sus inquietudes o preguntas, también podemos hablarles. Bueno, Sonia Ramírez Trujillo levanta la mano, le va a dar aquí la solicitud de que active su micrófono. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues Diana, ante todo, darte las gracias porque de verdad la forma en la que tú nos presentas en cada sesión los temas es una forma de enamorar y comprender mucho más la necesidad de lo que debemos hacer como hijos de Dios. Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por ese tiempo que te tomas para luego enseñarnos de la manera tan bonita y tan clara todo lo que nos estás transmitiendo en las sesiones. Pienso y analizo mucho la imagen que tú pusiste de la chica que está abrazando el libro frente a nuestra necesidad de vivir la palabra, de sentirla, de enamorarnos de ella. Y considero que no es solamente el orar o el leerla cuando estamos en los momentos más apesadumbrados o tristes o de desasosiego, sino en todo momento. Porque como hijos de Dios, nosotros, me decía María Elena, la amiga que me invitó a este curso, me decía que uno es un total ejemplo de la palabra y de que está en el camino de Dios. De la lectura, del efecto de Dios en la vida de uno, de cómo la palabra se convierte en un proceso transformador en nuestra vida y nos hace vivenciar en el día a día, en todo, en tanta situación que estamos viviendo, la situación económica, el proceso de inmigración, el desempleo, la juventud, la misma situación del COVID, la angustia, la zozobra. Entonces, nosotros pegados de la mano de Dios, sintiendo la palabra en nuestra vida, somos un ejemplo de lo que es ser hijos de Dios. En todo momento, en la paciencia, en el comportamiento, en la transformación, en el cambio. Yo no puedo decir que si yo voy a misa cada 8 días, me confieso, estoy en los talleres que me invitan, leo la palabra a diario y mi actitud y mi comportamiento no dan para ello, ¿sí? Soy de mal genio en mi casa, o soy una persona que critica todo el tiempo, o soy una persona que no vive
la palabra, los mandamientos de Dios, los sacramentos. Entonces, de verdad, este proceso ha sido muy bonito para mí, mucho más fortalecedor de todo este camino que he venido viviendo. Y pues muchas gracias, de verdad. Sonia, te escucho y pienso en dos cosas. La palabra de Dios es como una semilla. Cuando uno siembra una semilla en el campo, uno no ve qué está sucediendo interiormente. Pueden pasar días, semanas y aún hasta meses y de pronto uno no ve el resultado. Pero llega un momento en que uno cosecha. Llega un momento en que esa semilla se ha convertido en un árbol y ha dado abundante fruto. Y también me acuerdo de una predicación del padre Diego Jaramillo, que no hay que dejar de asistir al lugar donde nos alimentamos de la palabra de Dios, no hay que dejar de escuchar la palabra de Dios, no hay que dejar de leerla. Y ponía el ejemplo de un canasto. Bueno, no sé si todos acá conozcamos esos canastos viejos que uno usaba para hacer mercado, que se ensuciaban de tierra. Y la palabra de Dios es como el agua que vierte por ese canasto. Y uno dice, no, pero ¿qué? ¿Cómo voy a echar agua en un canasto si va a salir el agua por todos lados? Puede pasar el agua derecho, seguir derecho, pero en unos días tendremos un canasto mucho más limpio que antes. ¿Mm? Entonces, a veces puede pasar nuestra vida así como un canasto que tiene agujeros y la palabra de Dios pareciera que pasara de largo. Pero con el correr del tiempo la palabra de Dios ha purificado nuestra vida, ha limpiado nuestra vida y ha obrado. Porque es que el Espíritu de Dios obra en nosotros y nosotros no sabemos. También con esto quiero decir que a veces nosotros pretendemos adueñarnos de lo que hace el Espíritu Santo. Nuestra labor es anunciar a Jesús, nuestra labor es predicar la palabra, nuestra labor es enseñarle a otros de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo obra en las otras personas, no lo sabemos, pero tenemos la certeza de que sí lo está haciendo. ¿De qué manera? De muchas maneras. Es con el tiempo que vemos el testimonio de la gente que vuelve su mirada a Dios, que madura en Cristo, que empieza a servir con alegría en la iglesia, que logra resolver una situación personal. Entonces Dios obra de maneras que nosotros desconocemos, así como la semilla que crece en el campo y cuando a su tiempo vemos el fruto. Hernando Ramírez nos escribe, ¿por qué no existe una dimensión humana clara en este curso? Claro, si bien es cierto que la palabra se encarna en el hombre, también en una realidad actual concreta. Bueno, no sé si logro entender tu pregunta, Hernando. Nosotros hemos hecho una apuesta en la animación bíblica de la evangelización, eh, de tomar como unos elementos del pasaje de los discípulos de Maús. En la sesión número 2 hablamos del pueblo peregrino y cómo el pueblo de Israel fue un pueblo que a lo largo de toda la historia de salvación fue revelando la obra de Dios a través de él, de su caminar. Y ahí podemos ver cómo esa dimensión antropológica de la manifestación de la palabra, de la revelación de la palabra a través de la humanidad también hecha comunidad, que camina junta, que a través de momentos específicos de la historia. ¿Mm? Digamos que el énfasis no es propiamente aquí, digamos, no es un curso, digamos, de Sagrada Escritura, ni de, digamos, la dimensión eclesiológica, cristológica, antropológica o pastoral, pues, de la Sagrada Escritura, sino es un curso
para ser servidor de la animación bíblica y cómo, digamos, ir enriqueciendo el quehacer del servidor de la animación bíblica en la pastoral, en cualquier espacio eclesial. También entiendo de pronto de tu pregunta o la preocupación es que ¿por qué no partimos como de la experiencia personal de las personas para poder acompañar como bíblicamente? Creo que en el siguiente capítulo, en la siguiente sesión, o en las siguientes 2 sesiones, alimentamos nuestra fe con el pan de la palabra y los agentes de la animación bíblica llevan la palabra en el corazón. Ahí encontraremos más elementos de cómo poder hacer una lectura de la vida desde la Sagrada Escritura. Y cómo el animador bíblico de la evangelización se capacita para ayudar a hacer esa lectura de los signos de los tiempos, esa lectura de la realidad de las personas y de las comunidades, para desde ahí también acompañar y animar bíblicamente la pastoral. Rocío Pepinosa levanta la mano, le voy a dar el acceso para que por favor active su micrófono. Buenas noches. Mira, lo que pasa que estos encuentros son muy hermosos. Gracias a Dios por que la iglesia se ha abierto las puertas para que nosotros, como decía Diana, somos llamados a ser todos evangelizadores, no solo el sacerdote o las personas que estudian para esto, sino todos nosotros, las personas laicas, las personas común y corriente, amas de casa, profesionales en cualquier profesión, somos llamados a predicar la palabra del Señor. Decía Diana que hay cursos, que el Uniminuto, todo esto. Eso me parece formidable porque pues yo que estoy en un proceso de conversión hace 2 años, me encanta todo esto, encontrar a Dios, encontrar en todo momento a Dios. Y sí, para mí personalmente es esencial que yo me forme, ¿sí? Que yo me forme. Ya tenemos el Espíritu Santo, que es uno y que también nos ayuda a que nos ilumine con la sabiduría de Dios para que estos conocimientos entren más a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, porque es difícil. O sea, yo muchas veces cuando empecé yo a leer solamente párrafos chiquiticos de la Biblia, no entendía nada, no entendía nada. Pero todo esto, todas estas estos cursos, estas situaciones que ustedes nos llaman a escuchar, es interesante y es indispensable para nosotros laicos, que queremos encontrar, conocer y llevar la palabra de Dios. Entonces sí es importante que si ya ustedes tienen estos correos, nos hagan llegar cuando haya estos cursos de la Biblia, cómo podemos escribirnos a la Uniminuto, todas estas cosas para poder aprender más de las cosas de Dios, ¿sí? Me gusta porque usted, Diana, es una persona que ha sabido llegar, en estos momentos ha sabido llegar y pues como dice, yo tengo aquí mi agenda y he estado anotando cositas bonitas que han dicho y que me han formado, ¿sí? En estos momentos. Cada día uno aprende más cosas y uno aprende más y más las cosas de Dios me parece algo extraordinario porque me ayudan a formar en toda forma, en todo sentido, en todo, en lo que hago, en lo que digo, en lo que hablo, ¿sí? Porque he notado mi cambio porque ya entra más cosas a mi cabeza, ¿sí? También era difícil, al principio era difícil, yo escuchaba el evangelio en la iglesia y al poquito tiempo yo me ponía a pensar, decía, ¿qué fue lo que dijo el padre? Y no lo recordaba, yo hacía intento y no lo recordaba, pero ahora que me ha llenado el Espíritu Santo, recuerdo y me acuerdo y lo pongo en práctica y pongo frases de la palabra de Dios en mi día a día y en lo cotidiano, ¿sí?
Entonces sí me gustaría que en nuestros correos nos llegue estas formaciones, y si nosotros nos podemos, yo para mí personalmente inscribirme a un curso bíblico, sí me gustaría, me encantaría. Gracias por estos momentos. Mil gracias. Gracias, Rocío. Efectivamente, pues a sus correos enviaremos toda la información del siguiente curso que vamos a abrir como Coordinación de Animación Bíblica en la Arquidiócesis de Bogotá. Helmut, me gustaría que le diéramos la palabra a el Yica 10, que ahorita al darle la palabra creo que nos lo saltamos. Pidió Claro el- que sí, ya le doy la opción para que active el... Buenas noches, Muy buenas noches. Diana, te saludo, te Juan Rafael Castro Morales, de la diócesis de Valledupar, Parroquia Espíritu Santo. La palabra de Dios llega a todos los rincones, como dice el Papa Francisco, a todas las periferias existenciales de la humanidad. Saludo también a los más de 300 que están conectados por Zoom, a mis hermanitos en la fe. Dianita, nadie da de lo que no tiene. Me gusta que tú cada miércoles y en cada curso que nos formamos contigo y con todos los sacerdotes, nos llega a Dios al corazón y nos enamora más cada día de Él para ser evangelizadores. Me quedo con una palabra que tú repetiste durante esta noche varias veces y es el ser corresponsables. Me gusta esa palabra mucho, corresponsable. No solamente son las religiosas, las monjas, los sacerdotes, también los bautizados, porque la iglesia la formamos los bautizados y la iglesia existe para evangelizar y ser evangelizadas, para dar todo esto. Y aquello que gratis hemos recibido, gratis debemos darlo. Y aprovecho también, hice el retiro de Emaús y Dianita nombró ahorita aquí el pasaje de Lucas, de los de Emaús. Ellos las ardía el corazón, quiere decir que se estaban alimentando de la escucha de la palabra de Dios, de su propio autor directamente. Entonces eso debe calarnos y debe enamorarnos siempre, 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 siempre. Entonces los saludo de verdad con un corazón muy agradecido desde aquí, desde la diócesis de Valledupar, y muchas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias, Juan, y pues muchos saludos en tu diócesis, que seguramente no distará de muchas de las cosas que hacemos aquí en la Arquidiócesis de Bogotá. Así es, Dianita. Bueno, mientras que le damos la palabra a alguien, veo en el chat una pregunta: ¿cómo evangelizar a nuestros niños y a nuestros jóvenes? Pues yo tengo una pequeña, tenemos una pequeña con mi esposo, se llama Manuela, tiene 4 años. Y la mejor manera, como lo ha dicho ahorita Juan, es el ejemplo. Lo que uno vive es lo que se transmite. Y si ella desde pequeños nos ve que nos reunimos a orar en torno a un pequeño oratorio que hagamos en casa, que abramos la palabra de Dios y la Sagrada Escritura y leemos, y que junto con ella reflexionamos y nos vamos preguntando, bueno, ¿qué nos está diciendo Dios en este pasaje? Pues de seguro, cuando ella vaya creciendo, va adquiriendo esto de manera muy normal, como parte natural de su existencia. Espero que con los años no tenga que decirle: ven y oramos, ven y leemos la palabra, ven, acompáñame al grupo de oración, ven, acompáñame a la iglesia, ven, vamos a celebrar la Eucaristía. Porque si crecemos con ellos y les vamos enseñando que eso hace parte de la vida diaria, de la cotidianidad, de la existencia, que hace parte, así como yo me siento a desayunar a la mesa y también me siento a leer la Sagrada Escritura, pues eso va a ser como algo natural en ella. Tengo la certeza que lo que nosotros sembremos de pequeño, eso no se pierde, no se pierde. Dice la palabra en un salmo, no recuerdo ahorita, que la palabra de Dios cae, pero ella no vuelve vacía. No vuelve vacía. Entonces, de seguro eso que sembremos de pequeños, con mucha naturalidad, sin decir que esto Dios lo manda a hacer, o esto lo dice la iglesia que hay que hacerlo. No, sino como parte de la experiencia de vida, eso se va a transmitir de manera natural y esa experiencia de Dios queda sembrada en el corazón,
y de seguro en su adolescencia y juventud va a querer vivir, seguir creciendo en este camino de fe. Hay una pregunta también en el chat. Vanessa Almonacid escribe lo siguiente: hay momentos en los que he estado muy fuerte espiritualmente y encontrar a Dios en la palabra es fácil, pero cuando no estás tan cerca, ¿cómo encontrarlo y vivirlo y que no quede solo como una lectura? Cómo encontrarlo y vivir y que no quede solo como una lectura. Bueno, hay algo clave y es abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Y es en oración pedirle a Dios Padre, al Espíritu de Dios que habita en nosotros, que esa palabra sea palabra viva, ¿no? Y abrirnos totalmente a Él. Un ejercicio práctico es hacer todo un ejercicio de discernimiento, y esto es algo que se aprende, ¿sí? A escuchar, se aprende a escuchar la palabra, a leer la palabra, pero también a eh, que pueda yo realmente escuchar que Dios me hable. De pronto todos aquí en algún momento de la historia, al leer la palabra o haber escuchado, hemos dicho, Dios me está hablando, ¿sí? Dios me está suscitando o me está moviendo a hacer algo. Dios me está diciendo que tenga tal actitud. Ejercitarnos en el discernimiento es necesario para poder realmente reconocer la voz de Dios. Y ahí es poner voluntad para unirnos a esa emoción del Espíritu Santo que está en nosotros. A veces pasa que nosotros, Dios nos dice qué hacer, que hay que cambiar o que hay que dejar o nos invita a tomar una actitud diferente frente a alguna situación, pero nos cuesta, ¿sí? Y una y otra vez intentamos hacerlo, pero nos sigue costando. La conversión es una tarea diaria, permanente, que solamente es posible en la medida en que yo tengo una mayor intimidad con Dios. Intimidad que puedo yo fortalecer con la vida sacramental, intimidad que puedo yo fortalecer con la vida de oración, con la lectura asidua de la palabra de Dios. Lo importante es perseverar, ¿sí? Creo que en esto radica mucho como del éxito o como del fruto realmente que se dé en nuestra experiencia cristiana. ¿Sí? Nosotros queremos todo para allá, estamos en un mundo que nos pide la inmediatez y las cosas en el Señor toman su tiempo. Entonces es perseverar, que aunque de pronto esto que el Señor nos está diciendo en su palabra no lo podamos acoger totalmente, pues poco a poco lo vayamos asumiendo con mucha esperanza, sabiendo que el Señor está orando en nuestro corazón, en nuestro interior. Bueno, pues siendo respetuosos con el tiempo, ya llevamos 5 minutos pasados de las 8:30. No sé si de pronto das paso para otra pregunta, otra Si quieres participación. otras dos preguntas, Helmut, y finalizamos. Correcto, bueno, aquí María Gladys Sáenz levanta la mano, entonces voy a darle el acceso para que active su micrófono. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Gladys Sáenz. Soy de la diócesis de Fontibón, la parroquia de San Eugenio. En la charla de hoy o nuestra clase de hoy me ha llevado a reflexionar muchísimo sobre ese papel tan importante que tenemos todos en la evangelización. Absolutamente todos los servidores, pero me llaman, es decir, lo coloco en el aspecto del ministerio en el cual me encuentro y me desarrollo y me desempeño en mi parroquia, que es el de proclamadores de la palabra.
quisiera uno que todos los compañeros de este ministerio tuviesen ese mismo entusiasmo de formarse y de realmente reflexionar sobre la palabra. Creo que a través de él podemos o tenemos un gran papel de evangelización. Pero si nosotros no nos enamoramos de la palabra, no nos formamos y no la conocemos, ¿cómo pretendemos que cuando nos paremos, estemos delante de la asamblea en el ambón, proclamando la palabra de Dios? Ellos sientan ese mismo llamado y esa misma emoción, llamémoslo así, y se enamoren de ella. Mi pregunta es esa, ¿cómo hacer que si yo, por ejemplo, me siento enamorada de eso, cómo puedo transmitir eso a mis mismos compañeros de ministerio? Porque uno a veces ve que hay personas que van al ministerio y sí proclaman, pero solamente se limitan a eso. Es diferente proclamar y muy diferente leer. Y yo siempre he querido, y yo siempre le he dicho a los compañeros que debemos proclamar la palabra de Dios. Y para ello debemos conocerla, debemos leerla, debemos escucharla. Y tenemos que ser ese medio para que realmente la palabra de Dios llegue a nuestros hermanos, porque somos ese medio de él. Y mi pregunta es esa, ¿cómo hacer que realmente los compañeros de este ministerio se enamoren así de la palabra de Dios? Muchas gracias, Laís. Pues a mí se me ocurre un consejo muy práctico y es ser celestinos de la relación de la palabra de Dios con los hombres. Hacer que alguien se enamore de alguien, eso es difícil, ¿sí? El enamoramiento se produce entre dos personas y digamos, se hace visible, palpable en una relación entre dos. Pero los que están fuera de esa pareja, pues lo único que pueden hacer es fungir como de celestinos. Es decir, propiciar los ambientes propicios para que se enamoren. Dar testimonio de que enamorarse de Dios o de esa persona es lo máximo. Darle regalitos en nombre de Dios, de modo que se vaya enamorando de Dios mismo, se vaya enamorando de la palabra. Y esa sería una pregunta, bueno, ¿cómo puedo yo ser celestino de la palabra de Dios para estas personas, ¿no? Y pues no es más que pensar, bueno, ¿cómo soy celestino yo de una pareja que quiero que se enamoren o se hagan pareja, ¿no? Lo mismo que yo haría en esa realidad de pareja, podría yo, pues como hacerlo en esa relación de Dios, de la palabra de Dios con las personas. Recuerdo a veces una definición de pastoral, de la acción pastoral, como propiciar el ambiente para que Dios enamore al otro y el otro se enamore de Dios. ¿Mm? ¿Qué es un retiro? Un retiro es un ambiente, un espacio donde hay determinados elementos, música, de pronto una ambientación, ¿m? Para que uno a través de los sentidos experimente una presencia especial que es manifestación de Dios que está ahí revelándose. ¿M? Entonces es eso, pensemos en cositas prácticas. A veces esas pildoritas de la palabra pueden ser ocasión de enamorar a alguien de la palabra de Dios. Y eso solamente sucede, esas píldoras de la palabra son efectivas cuando conocemos la realidad del otro, ¿no? Yo puedo regalarle una píldora de la palabra y la otra persona de pronto no le dice nada a esa píldora, pero si sé que conozco el caminar del otro, yo puedo coger esa píldora y escoger una píldora, una palabra de Dios para esa persona y de seguro, pues puede ser un regalo en medio de la circunstancia o de la situación que esté viviendo esa persona de manera particular. En el chat hay otra pregunta. Claudio Rodríguez dice, buenas noches. ¿Se puede adquirir un folleto como guía, como proyecto de animación bíblica? Sí, y estoy en mora de darles la respuesta a algunos que me preguntaron. Hay un documento en el cual se está basando esta formación de animación bíblica, que es el documento de orientaciones de la animación bíblica de la pastoral.
para América Latina y el Caribe. Es un documento publicado por el CELAM. Yo me comprometo que en el siguiente correo electrónico les llegue la información de la librería del CELAM. Allí lo pueden seguramente pues conseguir o adquirir. Digamos que allí van a encontrar en detalle el desarrollo de este itinerario, con más contenido, con más elementos para la animación bíblica de la pastoral. Y digamos que este documento tiene mucha bibliografía. Entonces, por ejemplo, tiene muchas referencias de Verbum Domini, la exhortación apostólica, de la constitución dogmática Dei Verbum. Allí podemos leer estos dos documentos que ustedes lo consiguen a través de la web. Simplemente ustedes escriben Dei Verbum y ahí entran a la página del Vaticano y ahí lo pueden leer, o Verbum Domini. Son dos documentos del Magisterio de la Iglesia que nos hablan de la palabra de Dios y de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Correcto. Ya pues estamos sobre el tiempo, un poquito pasados. Pues damos las gracias a todos por su participación. Lamentamos pues por cuestiones de tiempo no poder atender todas las preguntas. Les recordamos que se pueden conectar a la siguiente sesión, la número 5, con el mismo link del correo que recibieron el próximo miércoles 10 de marzo. Esta sesión que tuvimos el día de hoy se publicará en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces, muchas gracias, Diana, y pues si quieres cerrar esta sesión, entonces adelante. Gracias, Helmut. Yo quiero pedirle al Señor que su palabra se haga vida en nosotros, que nosotros seamos instrumentos para que hagamos de la iglesia una casa de la palabra que acoge, que anima y que acompaña a todos sus miembros en el conocimiento de Jesucristo, en el seguimiento de Él. Que cada uno de los que estamos aquí podamos enamorarnos de Cristo, de la palabra de Dios, su testimonio, y podamos ser nosotros servidores de la animación bíblica en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra labor diaria, que sea la palabra de Dios la que fundamente nuestro quehacer personal, pero también nuestro quehacer en la iglesia, como evangelizadores, como animadores de evangelización en cada uno de los servicios apostólicos que cada uno de nosotros tenemos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha depositado en nosotros, de abundante fruto, y que nos guíe para de la mejor manera nuestra vida esté al mundo. Que todo lo que hagamos sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea. Bueno, muchas gracias y pues damos formalmente. Gracias, María, y gracias a María, a Jesús. Bueno, te estábamos escuchando como entrecortada un poco. Ah, ok. Lo último que dijiste, pues si lo quieres repetir, estaba escuchando un poco. Vale, que también pedimos a María que a ejemplo de ella podamos acoger la palabra y podamos ser proclamadores de la palabra. Ok, ya lo escuchamos claro. Bueno,
Entonces, de nuevo, gracias a todos y damos por formalmente terminada esta sesión. Los esperamos el próximo miércoles. Dios mediante, feliz y bendecida noche para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a permitir que activen sus micrófonos. Bueno, Muchas gracias a todos. ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Bendiciones para Muchas todos. gracias. Bendiciones. Dios los bendiga y muchísimas gracias. Gracias. Estuvo muy bonita la Bye. formación el día de hoy. No, El Señor siga gracias. iluminando sus Gracias mentes a para todos. podernos Que tengan nutrir a buena nosotros. noche. Muy interesante. Dianita, mil gracias. No olviden lo Bendecida de Niro, por noche. favor. Ok, no, yo me comprometo a darles. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Gracias, muy interesante. Para todos y gracias por la formación. Excelente. Dios los bendiga grandemente. Gracias, igualmente para ustedes. Muchas gracias, feliz noche, que el Señor los bendiga. Gracias, bendiciones, feliz noche. Y ahí eran hartos, 79 personas. Helmut, muchísimas gracias, en verdad. No, con muchísimo gusto. Bueno, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao. Chao, Dianita. Muy buena la conferencia de hoy. ¿Quién me habla? Chao. Aura. Creo que ya podemos dar por terminada la grabación. Si quieres, lo voy a dar aquí a stop de una vez para detenerla.